No terminamos de entender por no ser expertos en la materia. ¿Cómo estás, Jonathan? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes con todos tus televidentes. Me he quedado con una duda. Nos mencionaba ahora justamente desde el Senami que hay alta probabilidad de lluvias moderadas. ¿Eso lo traducimos en qué? ¿Va a llover? ¿No va a llover? ¿Sí o no? O sea, es un poco difícil. Sí, y yo comprendo la dificultad a veces de poder entender a qué se refiere con moderado. Okay. ¿No? Y eso en realidad depende mucho de lo que nosotros llamamos climatología, o sea, la historia en cada lugar. Okay. Por ejemplo, en Piura, lo decía justo Mitza, llueve mucho más que en Lima, ¿no? Entonces, el extremo para Piura es más alto que en Lima. En el caso de Lima, se llueve muy poco. Siempre estamos hablando de precipitaciones entre 1 o 2 milímetros, o sea, muy pequeño. Una garúa nos inunda. Exacto, entonces el hecho de que ya tú tengas elementos que digan de que va a llover sobre ese valor genera un aviso en este caso, pero para la población ha sido como una alarma, claro. No un aviso. Lo que los modelos nos sugieren es de que tenemos alta probabilidad de que llueva. Okay. La cantidad de precipitación, como ya lo ha dicho el Servicio Meteorológico, es entre 2 y 5 milímetros. ¿No? Que sigue siendo una cantidad de precipitación pequeña, pero para nuestra zona de influencia, Lima metropolitana, sí puede causar problemas y complicaciones, sobre todo en las zonas más vulnerables. Aquí estamos hablando en la ladera de los cerros, en los asentamientos humanos que han ocupado espacios que ahora son complicados con un escenario como el que estamos teniendo, con precipitaciones sobre los valores normales. El viernes todos nos sorprendimos con una lluvia, que yo la llamo lluvia porque, claro, versus lo que sucede en Lima, sí sentíamos los gotones, todo se mojaba, tenías que poner el parabrisas, yo que estaba manejando así en alto, lo sentías un poco más real. ¿Estamos hablando de una lluvia como la del viernes, una lluvia más intensa? Sí, por ejemplo, en La Molina el día viernes registró 3.6 milímetros. Okay. Ahora, claro, La Molina, digamos, diferenciando también, tiene un régimen de lluvias que puede ser mayor que la zona, por ejemplo, de Miraflores o San Isidro. Ajá. ¿No? Entonces, siempre hay diferenciación, por eso es importante considerarlo. Entonces, pero 3.6 milímetros es algo esperado, por ejemplo, ¿no? Es un valor que podría darse. Y como tú bien lo dices, ya tenías que poner el parabrisas para poder visualizar correctamente mientras manejabas. Una precipitación así, o inclusive un poco mayor, es posible. Como te diste cuenta, en pocos minutos o en 10 minutos creo ya estaba humedecido completamente todas las calles y en algunas zonas comienzan a formarse charcos y eso es lo que podríamos esperar. Pero si esta misma precipitación cae ya no en La Molina, sino de repente en la zona de Villa María del Triunfo, claro, o en zonas donde Ticlio Chico, en Villa María del Triunfo, exacto, que las viviendas además están construidas en diferentes laderas de los cerros, donde además los accesos son muy difíciles, porque no es que haya escaleras en todos los cerros, la mayoría uno va y sube como puede. Exacto, e inclusive las escaleras. ¿Te imaginas que comience esa escorrentía producto de esa lluvia a discurrir y va a por ahí, por esas escaleras, ¿no? Que son finalmente la lluvia va a buscar por dónde pasar, ¿no? El agua va a buscar un camino por dónde ir. Entonces, posiblemente esas escaleras estén anegadas con agua producto de estas lluvias que, como le digo, no son de la magnitud de lo que ocurre en el norte, pero puede generar muchos problemas, ¿no? Entonces, el aviso meteorológico justamente busca eso, no alarmar a la población, sino dar una indicación de un potencial peligro y que tomemos medidas a partir de esa noticia, no de ese aviso. Claro. Entonces, es que quizá, Jonathan, nos hemos sentido bastante alarmados. Primero por lo del viernes, que fue una lluvia que nos sorprendió, porque hablaban de las lluvias y de pronto empezó a llover. Y lo otro es que, como suspendieron las clases, de pronto uno tiene la sensación de, ¿será que algo no me están contando? ¿Será que de pronto se va a venir un diluvio? Porque, ¿por qué en Lima Metropolitana de pronto nos han dicho, no, los chicos no pueden ir al colegio? Claro, bueno, ahí es un problema en realidad ya además de gestión, ¿no? Obviamente
Chosica puede estar en mucho más. Chosica es Lima, por si acaso. Sí. Chaclacayo es Lima. Lurigancho es Lima. O sea, a veces nos perdemos un poco en los distritos. Claro, no hablamos de la Lima moderna, para nada. Exacto, y la lejanía de algunos de ellos, pero son zonas. Ayer ha precipitado regular en Chosica, se han activado prácticamente todas las quebradas que se activan. Entonces, ya lo tenemos aquí, te das cuenta. Entonces, nuevamente, la visión a veces es lejana desde algunos distritos de Lima, pero Lima es muy grande. Entonces, ya tenemos efectos en diferentes distritos. Hoy día vamos a tener nuevamente, es muy probable tener precipitaciones, mañana también, y la sucesión de esas lluvias también causan un riesgo. Entonces, siempre tenemos que ver eso, ¿no? El riesgo potencial. Esa es la idea de hacer un aviso. Y lo que tenemos que hacer y las autoridades tienen que hacer es focalizar eso. Y, por ejemplo, en algunas zonas, como en Chosica, los colegios sirven como refugios. Por supuesto. Entonces, tendría sentido que se cancele en esa zona, porque ahí podríamos llegar de tener un aviso. Pero, por ejemplo, en Miraflores o en San Isidro, claro, o en Surco, no necesitas cancelar las clases, porque lo máximo que tendrás es te dan un patio mojado en el colegio, ¿no? Es verdad. Muchísimas gracias, Jonathan. Es importante, como tú bien dices, focalizar, recibir las alertas con responsabilidad y tomar las decisiones para que la situación no se agrave. Vamos a estar contigo seguramente en los próximos días conversando. Gracias por este enlace. Era Jonathan Cárdenas, meteorólogo, dándonos el reporte y traduciéndonos algunos conceptos de lo que se viene para la capital, en este caso en los próximos días. Muchas gracias por la información.